seguir adorando. Mateo capítulo 6, los versos del 25 al 34. Y mi esposa no sabía de que yo iba a predicar hoy. Mateo capítulo 6, los versos del 25 al 34. Y reconocemos la presencia de nuestro superintendente y su esposa que está con nosotros. Así que bienvenidos, bienvenidos. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podéis, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, qué bueno saber que estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo tu gracia. Y en esta hora nos vamos a acercar al texto que es tu palabra. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo. Tú conoces cada corazón, cada vida aquí presente, cada historia. Y solo te pedimos dos cosas: que tu nombre sea glorificado y el de tu Hijo Jesús. Y que tus propósitos con nuestra vida en esta mañana se cumplan para la gloria de tu nombre. Que tú puedas ver en nuestros corazones, que sean corazones como buena tierra donde tu palabra dé fruto. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te honramos. Declaramos que tú eres el único Dios verdadero, merecedor de adoración y alabanzas. Tú eres el creador de todas las cosas y nuestras vidas están en tus manos. Así que, Padre, durante este espacio de gracia que estamos teniendo en esta mañana, sigue, Señor, dejándote sentir de una manera especial. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Durante esta semana y la anterior, he hablado con muchas personas donde he visto mucha ansiedad. Ansiedad que si por el COVID está subiendo, algunos temen por sus vidas, otros grandes preocupaciones por sus hijos, por diversidad de razones, otros por sus trabajos, otros por asuntos de salud, en fin, un sinnúmero de cosas. Y veo a la gente ansiosa, y lo que le crea la ansiedad, parte de lo que yo veo que le crea la ansiedad, es que se sienten impotentes para resolver lo que ellos quieren resolver. Entonces caen en más ansiedad. Y este es un tema que la Biblia lo maneja, y aquí Jesús habla sobre estas cosas. Y a mí me parece que hay una enseñanza poderosa de Jesús, porque nosotros pensamos que para resolver nuestra ansiedad lo que tiene que cambiar son las circunstancias. Pero Jesús nos enseña
que no son las circunstancias las que tienen que cambiar, sino nosotros. Y cuando uno mira este pasaje de una manera muy interesante, podemos ver esto. Fíjense en que el verso que acabamos de comenzar a leer, en el verso 25, comienza por un por tanto. Eso significa que está atando lo que va a decir con lo que ya él dijo. Y antes de hablar de este asunto del afán y la ansiedad, él hablaba de las riquezas y de las personas que ponen su confianza en las riquezas, dependen de ellas a tal grado que llega un momento que esas son las que dominan su corazón y lo que le da seguridad, desplazando a Dios mismo. Y llega un momento que entonces Jesús le está diciendo, Dios no puede reñir con eso, en el sentido de que nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. O confiamos en Dios o confiamos en las riquezas. Y luego él hace una serie de planteamientos muy interesantes ahí, nuestro Señor. Y una de las cosas que él establece y dice con claridad ahí en el verso 24, que es el verso anterior del pasaje que estamos considerando, dice, cuando uno hace eso, va a estimar a uno y va a menospreciar el otro. Cuando no es Dios el centro de nuestra confianza y es otra cosa, nosotros no nos damos cuenta o no le queremos llamar así, pero estamos menospreciando a Dios. Lo que pasa es que como suena fuerte no nos gusta, porque nos hace sentir culpables, cuando en el fondo lo somos. Por eso es importante lo que Jesús está trayendo aquí. Y una de las cosas que dice Jesús, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. Y lo que está diciendo es que tú y yo no podemos mirar la ansiedad y todo este afán como algo normal, como algo que es así. Jesús dice, no te afanes, no os afanes. Y trae razones para ello. Y una de las cosas que cuando empieza a hablarle a sus discípulos, los comienza a hacer pensar. Porque nuestra tendencia es a concentrarnos en el problema. Y mirar el problema, y mirar las circunstancias. Entonces nuestra mente nos traiciona, nuestras emociones se empoderan de nosotros. Y cuando venimos a ver, no sabemos ni qué vamos a hacer. A veces teniendo la respuesta de frente, no la vemos. Y la respuesta es Dios mismo. Nosotros buscamos diversas respuestas. La respuesta es Dios mismo. Porque entonces cuando Él comienza a hablarle a ellos de que no se afanen por vuestra vida, por lo que han de comer, lo que han de beber y todas estas cosas que son necesarias para nosotros subsistir, Él les dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, y comienza a hacer preguntas. Yo digo, oye, qué interesante, ¿por qué Jesús hace esto? Y para mí, ¿verdad? Yo pienso que Él comienza a hacerlo para sacar la mente de donde ellos la tienen concentrada y que comiencen a analizar las cosas. Porque en medio de nuestra ansiedad, a veces nosotros no analizamos las cosas, sino que nos movemos por emociones. Y por eso a veces tomamos decisiones erradas. Y a veces lo que hacemos es caer en más ansiedad todavía. Y comienza a hacer preguntas. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y de momento le dicen, miren las aves. Y es como si me estuviera diciendo a mí, ok, deja la ansiedad un rato, deja lo que te está preguntando un rato y mira, como que quita la mirada un rato de ahí y mira esto, considera esto que no estás viendo. Mira las aves del cielo. No siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Al observar las aves, los discípulos terminaron viéndose a sí mismos y reconociendo sus propios miedos y falta de fe. ¿Verdad, Las aves no se preocupan, porque yo estoy preocupado. Comienza Jesús a hacerles pensar. Nosotros nos preocupamos y las aves no. Dios las alimenta y con nosotros hará lo mismo. ¿Por qué no entiendo eso de una vez? Las aves lo entienden mejor que yo. Y Jesús les llama la atención. Miren las aves. Las aves no viven preocupadas. Ellas salen a buscar lo suyo y nunca llegan defraudadas.
Y Jesús dice, observen, miren, mi hermano. Y cuando uno está en medio de circunstancias que nos están creando ansiedad, a veces una de las cosas que Dios hace es, recuerda cuando estuve contigo en situaciones que parecía que todas las puertas estaban cerradas y yo estuve allí contigo. A veces nos lleva a pasajes de la Escritura de lo que Dios ha hecho, de grandes historias, hechos portentosos de Dios, para que nosotros entendamos en quién nosotros hemos creído. Y comienza a recordarnos que en circunstancias que quizás estábamos de la misma manera ansiosos y que quizás que no había una esperanza, Dios abrió una puerta donde no había ninguna. Y aquel sentimiento que quizás nos agobiaba, luego se fue. Y fuimos bendecidos con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios hizo eso. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De la paz de Dios. Entonces Jesús comienza ahí a trabajar con ellos. Y yo creo que hay un proceso donde Él los lleva. Analicen, no dejen que sus emociones se empoderen de ti. Tú no vives determinado por tus emociones, lo que tú creas. Tú tienes que moverte en base a tu relación, en quién yo soy para ti, quién es Dios para nosotros, en nuestras convicciones. Es ahí donde uno tiene que echar mano. Cuando viene el momento difícil. Y algunos de ustedes están ansiosos, porque yo hablé con ustedes, algunos de ustedes hoy. Entonces, a veces no relacionamos eso con Dios, ni con nuestra relación con Dios. Y sí está relacionado. Sí está relacionado. Y luego que le dicen, miren las aves. Comienza, obsérvala. Ahí dice el Señor, quita la mirada del asunto, mira esto. Entonces empieza a recalcar el valor que nosotros tenemos para Él. Dice, ¿viste eso? ¿Viste cómo lo alimento? Sí, es verdad. ¿Y qué dice después? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No vales más. No vales más. Si yo me preocupo por ella, tú que eres más valioso, no me voy a preocupar por ti. Entonces ahí yo pienso que estamos en la crisis de no haber entendido aquellas palabras del Padre cuando le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A veces no nos sentimos como los hijos amados. ¿Cuántos lo somos? Y eso es una profunda convicción. De eso depende. Yo tengo un Padre que me ama. Porque fíjense cómo cuando Jesús habla aquí, mira las aves del cielo, fíjense cómo le dice, vuestro Padre celestial las alimenta. Tu papá las alimenta a ella. Y si es tu papá, ¿no te va a alimentar a ti? Entonces llama nuestra atención, no de la circunstancia, sino de Abba, de papá, que te cuida, para quien tú eres valioso. ¿Dónde está el problema? ¿En las circunstancias? ¿O en mi concepto de Dios? ¿O en mi identidad? ¿O en mis convicciones? ¿Quién tiene que cambiar? ¿Las circunstancias o yo? Piensa en eso. Y sigue hablando con ellos. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mira, por más que te afanes, por más ansiedad, dime, ¿la ansiedad va a resolver el problema? ¿Tu ansiedad va a resolver el problema? No, ni siquiera tu ansiedad va a permitir que te concentres en el problema. Se va a apoderar de ti y va a anular tus fuerzas, las va a minar tu confianza en Dios. Y el enemigo va a hacer que eso pequeñito tú lo veas bien grande también, para afectar esa relación que tú y yo tenemos con el Señor. Cuando deberíamos preguntarnos, ¿por qué me preocupo por esto cuando sé que Dios está en control? Yo no tengo el control de todo. No siempre tú vas a controlar las circunstancias, pero Dios sí está en control. Su plan sigue funcionando perfectamente. Aunque nuestros ojos vean como que todo hay, como que hay un caos. No se olvide lo que le he dicho muchas veces.
Recuerden lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2. En el medio del caos, de todo ese revolú, el Espíritu de Dios se movía ahí. Dios se mueve en medio del caos. Aunque mi vida parezca un caos, el Espíritu de Dios se mueve ahí también. Alabado sea el Señor. Ahora la pregunta es, ¿tú crees eso? ¿Tú confías? ¿Tú te ves como un hijo o una hija amada por Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? A veces nuestra ansiedad puede hablar más de mi fe, de mi confianza, de mi relación con Dios, de mi concepto de Dios, que de lo que la causa realmente. Entonces la pregunta es, ¿qué Dios te está diciendo en esta mañana? Dios te está haciendo reflexionar. Siempre le echas la culpa a las circunstancias. Y yo sé que ellas abonan de alguna manera. Pero hay un asunto que tú y yo necesitamos atender y es adentro. Mirar hacia adentro también. De verdad yo confío en Dios. De verdad yo tengo una identidad clara como hijo de Dios. Sí, es mi padre, soy hijo de Dios. Pues ¿por qué en medio de esa crisis no te lanzas en sus brazos y dices, Señor, yo quiero descansar aquí? Confiado que tú tienes control de todas las cosas. Pásame la mano y apriétame un poquito. Que yo sienta ahí que estoy bajo tu cuidado y protección. ¿Por qué me preocupo? Si tú eres el Señor, el Creador, tú eres Dios omnipotente, tú eres el Santo de Israel. ¿Habrá alguna cosa difícil para ti? Y sabemos la respuesta a todo eso. No. Pero la hora de la verdad. ¿Qué hacemos con nuestras convicciones? Entonces es donde yo tengo que pensar, un momento, yo tengo convicciones o creencias. Las creencias son volubles, las convicciones son como una roca firme. Y las convicciones están basadas en quién es Dios, en la persona de Jesús, en las Sagradas Escrituras y en el Evangelio. Y uno está seguro de eso, no hay duda. Como escuchaba al superintendente, Dios ha ganado toda nuestra confianza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Dios, ¿qué pasó? No soy un amén ahora. Alábalo ahora. ¿Sabes por qué, hermano? Esto es importante. Porque siempre nosotros, yo cuando me enfermo me pongo medio chango. ¿Verdad, mi amor? Entonces, a veces hasta me hago un poquito más para la chulería, porque a uno le gusta la chulería esa. ¿Tú me entiendes? ¿Verdad? Tú ves por qué te se pone chango a veces. Y a veces con Dios hacemos eso también, ¿verdad? Pero uno no puede acostumbrarse a que me pasen la mano nada más. Y que todo depende de lo que me den y que me cuiden y que hay unas cosas que tienen que ver conmigo también. Yo no puedo mantenerme en la cama eso cuando ya estoy sano, cuando me puedo parar de ahí y funcionar. Yo no puedo seguir ahí porque me gusta eso. ¿Ves? Eso tiene su tiempo, pero hay un momento que hay que levantarse y hay que continuar hacia adelante. Entonces llega un momento que uno se acostumbra a la changuería esa, ¿verdad? Como que nos gusta tanto, que a veces sentimos y nos quedamos ahí en este asunto. Ay, Dios bendito, mírame. Y Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Y Pedro, en una de sus epístolas, también habla de eso. Todo lo que concierne con la piedad, todo eso nos ha sido dado. No, pero busque, en la Biblia está. Todo lo que tú y yo necesitamos nos ha sido dado en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos que echar mano de eso y usarlo. Esto es como tener unas bendiciones tremendas. Es como yo tener un billete de 100. Estoy hablando por fe, por si acaso. En la cartera. Y tengo un hambre. Pero como no sé que tengo el billete de 100, no me acuerdo de él.
Yo, ay Dios mío, y Débora que llega tarde y yo no sé qué más prepararme algo ahí, no veo nada por ahí. Y yo pasando hambre con un billete de 100, donde puedo irme a comerme algo sencillito. ¿Qué tú quieres, Wilda? Un churrasquito, algo así. Tengo, pero como no lo tengo consciente, no lo puedo utilizar. ¿Usted sabe cuántas cosas nos han sido dadas en Cristo Jesús que no utilizamos? ¿Usted sabe cuántas cosas le pedimos a Dios que ya Él nos las dio en Cristo Jesús? Y en esta mañana la pregunta es si tú te quieres quedar con esa ansiedad o se la quieres entregar al Señor. Pero no solo es que la entregues, sino que tú entiendas que esa ansiedad no depende de las circunstancias, sino de tu confianza en aquel que te ha amado siempre. Si tú dependes de Dios, si tú crees en Él, en sus promesas que son fieles y verdaderas, si tú crees que Él sostiene tu vida, si tú crees que Él tiene el poder para obrar, no importa las circunstancias que tú le puedas plantear, Él tiene el poder para obrar en eso, sí lo tiene. Ya lo ha demostrado en el pasado. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en tu vida? Dime. Mire, la conversión nada más basta. Con yo decir, yo era ciego y ahora veo, se acabó. Alabado sea el Señor. Entonces, necesitamos entonces mirar cómo el Señor maneja eso. Y dice el verso 32. Los gentiles buscan todas esas cosas. El que no tiene a Dios, el que no tiene sus promesas, que no tiene esas convicciones, que no saben en quién han creído. Puede ser que se manejen de esas personas, pero tú y yo sabemos en quién hemos creído. Jesús nos está diciendo, no pueden comportarse como los gentiles, como los que no tienen fe. Nosotros tenemos fe. Tenemos convicciones poderosas. Alabado sea su nombre. Y una poderosa verdad que Jesús también dice ahí es que cuando Él le dice y habla del vestido y todas aquellas cosas, una de las cosas que a mí cada vez que la leo me impresiona es que Él dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Cuando uno lee eso, Dios sabe. Dios sabe. Por eso dice el verso 32. Los gentiles buscan esas cosas y vuelve a recordarnos, pero tu papá, Abba, no olvides que Abba sabe. Abba sabe. Y cuando hay cosas que yo no entiendo, que van más allá de mis fuerzas, de mis capacidades, que puede ser frustrante, ¿qué yo hago para poder descansar en medio de una circunstancia como esa? Digo, yo no sé cómo meterle mano a esto, pero yo soy un hijo amado por Dios y Él sabe. Y yo confío en que Él sabe. Y como Él sabe, Él obrará como mejor Él quiere hacerlo. Y yo voy a confiar en Él, en mi papá que me ama. Y voy a descansar en que Él sabe. Y si papá sabe, papá me va a cuidar, papá va a obrar, papá va a saber qué hacer porque Él me ama y Él sabe. Él va a cuidar de mí. ¿Qué usted no daría por un hijo? ¿Verdad que uno daría la vida? Pues Dios dio a su hijo. Escucha, papá sabe. Escucha, papá sabe. A Dios las cosas no le toman por sorpresa. Él sabe. Y cuando yo puedo tener esa convicción, Él sabe. Mi vida está en sus manos. Él cuida de mí. Soy su hijo amado. Yo tengo que sentir y recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque mis circunstancias no cambien. Porque esa paz no depende de las circunstancias.
Él la provee. Jesús dijo, es mi paz. No como el mundo os la da, yo os la doy. Es una paz que proviene de Él, que puede venir aún en medio de las circunstancias más difíciles. Por eso yo decía al principio, todo esto que nos causa ansiedad, realmente eso no es lo que nos está causando la ansiedad. Quizá que hay un asunto de en quién nosotros confiamos, de verdad. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Dios? De mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo están mis convicciones? Yo le creo a Dios, yo confío en Dios, confío en sus promesas, creo que son fieles y verdaderas. ¿Puedo descansar en Él o no? Tengo que darle una ayudita. Y Dios te está invitando a creer. Dios te está invitando a creer. Porque si Él cuida de las aves, va a cuidar de ti. Y por eso dice el verso 30 al final. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. Entonces Él lleva el asunto a uno más profundo. Hay un asunto espiritual aquí envuelto. Hay un asunto de donde le hemos colocado a Él en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Quién es Él para mí? ¿Cuál significa? ¿Quién es el que está sentado en el trono de mi corazón? Ahí hay un asunto. Quizás hay un ídolo. Y cuando uno menciona la palabra ídolo, la gente piensa en estatuas y cosas así. Hay muchas cosas que pueden ser un ídolo. Que te controle. El miedo puede ser un ídolo que controla tu vida y está en el trono. Es el que manda, el miedo. Todo lo haces con miedo. A veces no te atreves a hacer cosas porque tienes miedo y te paraliza. ¿Y cuál es la invitación del Señor ahí? Los gentiles no tienen la misma confianza ni promesa. Tenemos un Padre que sabe. Por tanto, el enfoque es donde, en los principios y valores del reino de Dios. Por eso dice al final, mira, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice, serán añadidas. El enfoque no son en las circunstancias, sino en el reino de Dios. ¿Usted sabe por qué Jesús, cuando nos enseñó a orar, cuál fue una de las cosas que Él dijo? Venga a tu reino. Con todo lo que eso implica. Venga a tu reino. Ahí están sus principios, su voluntad, su presencia, todo está ahí. Entonces, cuando uno dice venga a tu reino, es venga a tu reino sobre mi vida, venga a tu reino sobre mi casa, venga a tu reino sobre la iglesia, venga a tu reino sobre Puerto Rico y el mundo. Venga a tu reino. Si no, otras cosas van a reinar en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué está reinando realmente en tu corazón y en tu vida que te produce una profunda ansiedad? Dios te está invitando a Él, a su presencia, a una vida de pacto. Dios está más interesado en ti que lo que tú puedas hacer. Cuando tú caes en ansiedad, realmente tienes que reconocer que no estás confiando en Dios. Que estás confiando en tus propias fuerzas, en tus propios recursos, cuando Dios ya ha hecho provisión para ti. ¿Qué cosas me ha dado? No olvídate lo que Él te ha dado. Él mismo. ¿Qué más tú quieres? Él es la fuente. Él es el secreto. El reino de Dios. No son cosas. No es la unción. No es que sea aquello, que sea lo otro. Es Él mismo, es el secreto. La perla, que hay que comprar el campo y buscar eso. Mire, todas esas parábolas que Jesús decía, eso no se trata de cosas. Está relacionado con el evangelio, con Él mismo. Él es el tesoro precioso.
De Él es que emana todo lo demás. Él es el que nos da vida, fuerza, dirección, nos empodera. Él es Él es el centro. La pregunta es, ¿Él es el centro en la vida tuya? ¿O has descuidado eso? Y Él te está invitando a que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice, lo que tú necesitas, Él va a bregar con eso. Oye, ¿no se supone que eso te dé descanso? Saber que Él sabe que tu vida está en sus manos y que Él está en control. Y termino con esto. Y dice al final, por si acaso, porque nosotros siempre decimos hoy, salimos de aquí, el Señor, y empoderado, chacho, y viene mañana nos pasa algo y volvemos a caer en lo mismo. Dice, no te afanes por el día de mañana. Cada día que, dice ahí, tiene lo suyo. O sea, que no es porque, sí, el Señor. Mañana puede venir otra cosa. Pero cuando venga, no olvides en quién has creído. Porque cosas van a venir o no van a venir. Sí. Pero Él va a estar ahí. Mira, cuando tú miras toda tu vida, desde que tú naciste hasta hoy, aunque te hayas convertido después, Dios ha estado presente en toda tu historia. Él la conoce. Quizás tú no lo has visto, no lo veías, pero Él venía haciendo montones de cosas y nosotros fuimos bendecidos tantas veces, aún sin ser parte de esta gloriosa iglesia. Había gracia. Así como a veces tenemos familiares inconversos que son bendecidos porque están bajo promesa, porque hay una abuela, un papá, una mamá que son creyentes y los tiene de rodillas y oran por ellos. Y hay una cobertura espiritual sobre ellos. Ellos no lo entienden. A veces pasa algo. ¡Qué suerte tuve! ¡Suerte! Que hay unas rodillas dobladas ante el trono, clamando. Pues yo le digo a estas doncellas de aquí, no me suelten de sus oraciones. ¿Qué tú vas a hacer con tu ansiedad? ¿Qué más tú quieres que yo te diga? ¿Quieres saber el secreto? Para que tú salgas hoy de aquí sin ansiedad. Él es el secreto. No hay más nada. Solo Él. Y Él te invita a Él. Descansa en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién eres tú en Él? No olvides tu identidad. No olvides lo que Él ha hecho. Como dice Pablo, el que no escatimó ni a su Hijo por ti, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No olvides lo que tanto decimos. ¿Qué yo le he dicho a ustedes que simboliza esa cruz? ¿Se atreven? Se lo he dicho muchas veces. Gracias. ¿Tú quieres recordar y saber cuán amado eres? Mira la cruz. ¿Cuánto vales? ¿Cuán amado? La cruz. Y Dios nos puso uno ahí, para cuando tú entres, nunca lo olvides. Así que tú entraste con ansiedad. ¿A dónde tú quieres que yo apunte? Vete allá a la oficina que te voy a dar consejería. ¿No? ¿Sabe dónde yo voy a apuntar? A Él. Solo Él. Él es la fuente. Él es vida. Y tú y yo tenemos que coger esto en serio. Muchos tenemos vidas religiosas. Y ahora tener una relación íntima con Él. Para tener vidas empoderadas. Y perder el miedo de lo que el Espíritu puede hacer. Mire, cuando el Espíritu es el que está moviéndose, Él se mueve en un orden y control perfecto. Tenemos que perderle el miedo a eso.
Y Él quiere empoderarte y levantarte, pero tú tienes que reconocer que quizás tu concepto de Él, tu relación con Él, no está donde debería. Así que yo te invito a donde estás, cierra tus ojos ahí, por favor, inclina tu rostro y medita en esto. ¿Qué Dios te está diciendo hoy? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? ¿Tú quieres continuar con tu ansiedad, con tus preocupaciones y que eso sea lo que reine en tu vida? ¿O tú quieres que sea la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento lo que reine en tu vida? Los que estaban trabajados y cargados, ¿a dónde los invitó Jesús? Venid a mí, Él es la fuente. Él es el antídoto contra la ansiedad, es Él mismo. Buscamos cosas, no, es Él es el antídoto. Y yo quiero que tú seas honesto contigo mismo y contigo misma. Y si hay algo que te ha estado produciendo ansiedad, y tú no quieres más eso, y tú quieres entregárselo al Señor, y tú quieres que sea Él el que reine, que te bendiga con su paz, que empiece a cubrirte, yo te pido que donde tú estás, ponte en pie. Si eso es lo que tú quieres. Por favor, y no pienses que después los hermanos me van a mirar y saben que estoy un poquito ansioso. Bueno, si tú quieres seguir viviendo así. Eso son una mentalidad, hermano, inmaduras y carnales. Dios hace cosas extraordinarias en la gente que se pone vulnerable. Y hay un poder grande ahí, en ponerse vulnerable. Somos reacios por nuestro orgullo. Y a veces nos pasan cosas que Dios ha querido hacer por eso. Pero cuando tú te pones vulnerable, el Espíritu de Dios obra. Y yo quiero que obre sobre la vida tuya. Alabado sea el Señor.